Hola, bienvenidos al workshop de arquitectura de software. Hoy va a estar enseñando un poco sobre estos conceptos, sobre patrones de diseño a Amilcar, que es arquitecto en software, tiene experiencia en esto, trabaja en múltiples proyectos con este rol. Amilcar, si te gustaría presentarte, contar de qué vas a hablar. Vale. Bueno, si quieres puedo empezar directamente, puesto que ya tú dijiste lo que hacía falta. Yo empiezo con Dale, explicaciones y ya luego lo planteo en el proyecto que están viendo acá. Para empezar, ¿qué es la arquitectura de software? Concreta y básicamente es cómo nosotros organizamos nuestros archivos y carpetas a la hora de programar. Si bien suena simple, esto tiene razones de ser más complejas, pero que a la vez hacen el programar una labor más sencilla. Por ejemplo, en, en este workshop concretamente trabajaremos las arquitecturas limpias, concretamente la arquitectura hexagonal. ¿En qué se basa? Si ustedes no conocen los conceptos de arquitectura de software, pero sí han programado concretamente aplicaciones web, que es el ejemplo que les traigo, vamos a pasar de lo que entendemos a nivel de infraestructura, a nivel de API, a nivel de frontend, a nivel de aquellas herramientas que usamos para programar, y vamos a trasladar esos conceptos a nivel de arquitectura. ¿Con qué fin? Con el fin de desligarlos y darles a entender que ustedes pueden separar lo que su aplicación hace de las herramientas que utiliza para hacer las cosas. Sin más que añadir, empecemos. Supongo que ustedes conocen la arquitectura de modelo, vista y controlador, que básicamente a nivel de herramientas serían bases de datos, el frontend y el backend de su aplicación. De aquí, de estas, aquí podemos extraer nosotros recursos para armar nuestra arquitectura de software. Por ejemplo, como la finalidad de la arquitectura que le voy a enseñar, que son arquitecturas limpias, arquitectura hexagonal, puertos y adaptadores, todas tienen diferentes nombres, pero todas tienen los mismos principios. Separaremos lo que hace la aplicación de lo que tiene. ¿Qué información podemos sacar de las bases de datos? Podemos sacar nuestros modelos de datos, las relaciones entre sí y las operaciones que se hacen y las operaciones a nivel de base de datos. ¿Qué podemos extraer de una vista? Yo supongo que todos ustedes han validado información. Las validaciones son un ejemplo. Y la estructura de la información misma, porque hay información que aporta el usuario y hay información que no aporta. ¿Qué podemos extraer del backend? Los casos de uso, las funciones de su aplicación, lo que su aplicación hace. El tener estos elementos implícitos en el modelo, la vista y el controlador de su aplicación les dificulta la cambiabilidad, porque tendrían que reescribir su aplicación en aquel sistema, en aquella herramienta en la que lo quieren migrar, en lugar de simplemente cambiar de herramienta y que la aplicación funcione igual.
Lo que les voy a explicar básicamente es esto. Cómo, cómo luce desde el primer hasta el último paso una aplicación que ve separada su lógica de negocio de su infraestructura. Partamos con la siguiente parte. En los modelos de datos, las relaciones entre ellos y las operaciones a nivel de base de datos, además de las validaciones, que conforman lo que se denomina una capa, una parte de su aplicación. Esta capa se compone de, pues, el modelado de datos y las relaciones entre ellos y junto con las validaciones. Además, las operaciones a nivel de base de datos. Esta capa se llama capa de dominio. Y lo que la aplicación hace se llama capa de aplicación. Y eso que la aplicación hace se denomina caso de uso. Hay una tercera capa que se llama capa de infraestructura, que contiene sea cual sea las herramientas que ustedes van a usar para desarrollar su software, para cumplir con la función que hace. Ahora, si bien muchas veces se enseña que las capas internas no pueden conocer a las externas porque básicamente luce así, infraestructura implementa las capas de aplicación y dominio. La aplicación implementa la capa de dominio y dominio solamente se implementa a sí mismo. Si bien esta parte puede lucir compleja, no profundizaremos en ella dado lo simple y obvio que, que les voy a mostrar que es. Ya empecemos a nivel del software, a nivel de las carpetas. Todo lo que ustedes ven acá dentro de Bounded Context es la lógica de negocio y los términos que manejamos aquí son términos que ustedes a nivel de negocio conocen. Un ejemplo, yo tengo en mi aplicación backgrounds, que son antecedentes, categorías de diferentes tipos, resúmenes, que son currículums, y carpetas de recursos compartidos, que contienen eh, usuarios, ¿Podrías categorías, hacer un poquito de zoom? antecedentes. Así podemos ver mejor. No se ve tan clara la estructura de carpetas. ¿Podrías No hacerlo un se ve tan clara. poco con Control más? No, 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 se ve chiquito. Ahí se ve mucho Ahora, mejor. Mil gracias. Y vale. acuérdate de administrar el tiempo porque tenemos 45 minutos en Meet. Pero muy bien, seguí. Sí, sí, es Perdón. simple. Eh, bueno, estos son términos que se manejan a nivel de negocio, no son términos que implican especificaciones técnicas. Por lo tanto, toda su lógica de negocio y exclusivamente su lógica de negocio va acá. Un ejemplo de la mía. ¿Qué hace esta aplicación? Crear currículums. Vamos, ¿cómo los creamos?
Hay diferentes categorías, hay diferentes antecedentes y ellos construyen un resumen. Entonces, partamos de la capa de dominio. Como yo sé que las categorías y los backgrounds, los antecedentes son recursos compartidos, voy a empezar por acá. Eh, Un ejemplo de la categoría. Como les mencioné, lo que nos traemos de, de la capa de modelo, o sea, de la base de datos, son los modelos de los datos, las relaciones entre ellos y las operaciones a nivel de base de datos. Se los voy a... Vamos a la infraestructura para que vean la base de datos y tiene tal cual los datos como van a entrar. Tengo un ID acá, que también lo tiene acá. Tengo un user ID acá, que también lo tiene acá. Y una categoría. Pero como contacto, descripción y título heredan de categoría, ellos necesitan los atributos restantes. Contacto necesita nombre y contenido, están aquí. Descripción solamente necesita el contenido, que ya está en base de datos. Y título solamente necesita el nombre, que ¿qué otra parte tiene, además de los modelos de datos y las relaciones entre ellos? Las validaciones. Un ejemplo, aquí yo usé la librería Joy para manejar las validaciones, pero las validaciones están claramente puestas de manera expresiva. Por ejemplo, el nombre en un título debe ser un string requerido y en caso se viola alguna de esas reglas, van a saltar mensajes que dicen el título es requerido y el título debe ser un string. Lo mismo con descripción, lo mismo con contacto. ¿Esto por qué se hace? Porque estas son funciones estrictas de su aplicación. No importa en qué la hagan, su aplicación funciona, hace lo que debe hacer, es por eso, es por esas características, porque tienen un modelo de datos que ustedes definieron, las relaciones entre ellos y las validaciones. Esto le permite que los datos tengan forma, estén debidamente relacionados y estén debidamente validados. Ahora vamos con las operaciones a nivel de base de datos. Todos conocemos lo que es un CRUD y todos alguna vez lo hemos utilizado. Vamos a nivel de infraestructura para recordarles el ejemplo. Este tipo de, este tipo de infraestructura la tendríamos en cualquier CRUD de cualquier aplicación. Si creamos un dato, recibimos los valores de entrada, los asociamos a un modelo y ejecutamos el método guardar o el método create de dicho modelo. Del mismo modo, si lo leemos, vamos al modelo, ejecutamos el método buscar ejecutamos el método buscar del, del paquete ORM que estén usando y colocan los parámetros de su función. Del mismo modo, para actualizar y del mismo modo para borrar. Esta parte ya ustedes la conocen. Ahora vamos a mostrarles una parte más simple, que son los repositorios. ¿Qué son los repositorios? La representación a nivel general de esos métodos. ¿Qué contiene un repositorio? Un repositorio
contiene los métodos que aplican sobre su modelo, el modelo, categoría y todo lo que hereda de él, que ya se los he mostrado, las entradas que aplican sobre esos métodos y las salidas que retornan, que básicamente son las operaciones a nivel de base de datos. Un ejemplo, cuando ustedes crean, no importa el URM, no importa el medio que que ustedes usen, ustedes crean algo en base de datos a partir de una instancia completa y normalmente no devuelven nada. Si ustedes muestran la información, al menos a nivel de lógica de negocio, ustedes necesitan un ID de usuario y el tipo de modelo que desean devolver para devolverle al usuario las instancias que sean necesarias de sus modelos. Cuando ustedes quieren actualizar un dato, ustedes necesitan el ID del modelo cuyo dato quieren actualizar y la información actualizada de ese modelo. Y cuando quieren borrar un dato, solamente necesitan el ID. Y concretamente las salidas de esas funciones siempre son promesas resueltas, concretamente en JavaScript. Y en el lenguaje que ustedes manejen será otra cosa. Ahora, los patrones de diseño vistos acá, ¿cuáles son? Un ejemplo, el patrón de diseño Value Object. ¿Qué es un Value Object? Es un objeto con la única responsabilidad que es de tener un valor. ¿Por qué se hace? Supongamos que tienen datos relacionados, un ID principal, que es un ID foráneo en algún otro lado. Si ustedes quieren cambiar por alguna razón ese ID de tipo de dato, el solo cambiarlo en el objeto hace que se cambie en toda la aplicación, no teniendo ustedes que ir dato por dato, digo, modelo por modelo o en cualquier lugar donde él esté importado, ni modelo por modelo, ni repositorio por repositorio, nada. Ustedes crean un objeto con ese valor que es susceptible a cambios, lo importan allí donde se necesite y cuando requieran hacer un cambio, simplemente lo hacen y ya. Por ejemplo, si yo quiero que esto sea obligatorio, se lo quito y no he tenido que hacer el cambio en todos los lugares donde se usa ese ID de categoría. Ahora, otro patrón de diseño visto acá se llama patrón de diseño repositorio, que es un repositorio no es más que instrucciones sobre cómo se maneja un modelo, mismas que deben ser llevadas a cabo usando herencia, como yo lo hice acá. Yo heredé el category repository y estoy cumpliendo con todos y cada uno de sus métodos tal como ustedes cumplirían con él en el controlador de turno. Todo este código que ven acá, ese es el código que va en el controlador de turno, como si lo programaran directamente allí, con la diferencia de que está aislado. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces, el patrón de diseño visto aquí se llama strategy y no es más que que heredar de un repositorio los métodos que él mismo tiene y ejecutarlos a su manera. Estos son los cuatro métodos que yo heredé
y a su manera lo estoy ejecutando. De esa forma los necesito, de, de esa forma los ejecuto. Si ustedes quieren cambiar la forma en la que en la que manipulan los datos, pues simplemente crean otro repositorio, heredan sus métodos, heredan el dominio que él va a manejar y como ustedes quieran, manejan esos métodos. La aplicación también tiene frontend, entonces ya se los voy a mostrar en ese ejemplo. Pasemos ahora a la capa de aplicación. La capa de aplicación solamente tiene los controladores como ustedes normalmente lo conocen, pero aquí se les conoce como casos de uso o lo que su aplicación hace, porque estamos trabajando a nivel de lógica de negocio. ¿Por qué tenemos los controladores acá? Porque ya que definen lo que su aplicación hace, si ustedes necesitan cambiar de backend, de base de datos, de frontend, no tienen que cambiar de lógica de negocio, solamente implementan lo que hace la aplicación en el mismo, allí donde exporten. Un ejemplo, como si fuera un controlador normal, tengo la función crear categoría, que recibe una instancia de categoría y que ejecuta el método crear del repositorio de turno. Repositorio de turno que yo paso por parámetro, como un objeto el cual ejecuto su función crear y recibo la instancia de categoría, tal cual me lo exige el repositorio. Porque así como la implementación del repositorio era una estrategia, pues la aplicación también. Ustedes a su manera ejecutan funciones de un repositorio. En este caso, mi estrategia es, no importa el repositorio que yo maneje, esto va a ser. Por eso hereda del repositorio padre, no de las implementaciones. Del mismo modo, para borrar una categoría solamente hace falta el ID. Para leerlas necesito la categoría leer. Digo, aquí no. Necesito el tipo de categoría leer y el ID del usuario para mostrarle que son suyas. Y para actualizar, el ID de categoría modificar y los nuevos datos de la categoría. Dado que ya les mostré la implementación del repositorio a nivel de base de datos y ya les mostré la implementación del mismo a nivel de controladores, lo que hace la aplicación está completamente separado de allí donde está montada. Resta montarla. Esto es una aplicación de backend. ¿Qué nos resta? La implementación de los controladores. Déjame ver, esto siento que se ve demasiado. Entonces, en nuestro category controller, la función crear ya solamente va a conocer datos de infraestructura y no le interesa cómo nosotros llevemos a cabo las operaciones que nos sirven a nuestra lógica de negocio. Solamente, solamente va a orquestar allí donde la necesitemos nuestra lógica de negocio. En este caso, una API. Entonces, recibimos, recibimos una petición, extraemos el cuerpo y extraemos el campo category del cuerpo. Ejecutamos la función getCategoryID from root y verificando la ruta de la que viene la request y añadimos esa ruta
No, diga. No, no, esto no se los debería estar explicando porque esto es netamente de infraestructura. Disculpen. Básicamente lo que se hace aquí es obtener el ID de categoría con base a una ruta. Recibimos la ruta y nos da un ID según esa categoría. Es todo. El cuerpo de esa solicitud va a pasar a los datos del recurso que los necesita el caso de uso, crear categoría para crear una. Si nosotros de casualidad queremos cambiar de MongoDB a MySQL, pues creamos una nueva implementación de repositorio que se llame MySQL y ya allí guarda. Y eso que solo hemos cambiado la base de datos. Si nosotros queremos cambiar de Express a Nest, pues es lo mismo. Allí donde implementemos, vamos a llevarnos este método de crear categoría usando el Mongoose Category Repository y los datos que nosotros necesitemos que nos va a dar la infraestructura para crear esos datos. Del mismo modo, recibimos de la infraestructura los datos necesarios y leemos las categorías. Pasamos el repositorio implementado, el user ID y el category ID, tal como lo pide. Del mismo modo, actualizamos y borramos. Déjame ver si lo puedo probar. Déjame en 102. Entonces, pasemos a la UI. Como ven, como la aplicación hace exactamente lo mismo, nos, eh, nos hemos traído la misma lógica de negocio. Pero como el frontend no es lo mismo que el backend, debemos cambiar el repositorio. ¿Por qué? Porque a nivel de frontend ya nosotros no trabajamos con una base de datos de MongoDB, trabajamos con peticiones. En este caso es una API REST. Por lo tanto, la implementación se basa en la Fetch API del navegador. Estos son los métodos que utilizan. Esto no tiene mayor importancia, solamente que por la complejidad de los mismos, yo los pasé a un archivo aparte. Aquí está la implementación de la infraestructura, que en este caso es REST. Del mismo modo, yo cumplí con todos los métodos del repositorio, implementándolos usando los métodos handler de la infraestructura, que los handlers no son más que hacer el CRUD desde el frontend. Handle create es un post, handle read es un get, handle update es un update y handle delete es un delete. Asimismo lo implementamos en nuestra aplicación. ¿Cómo, cómo los implementé yo? Usando custom hooks. Como ven, tiene la misma estructura que la aplicación de backend. Recibo unos datos de entrada y ejecuto la función como debe ser ejecutada, como, como me lo pide la lógica de negocio. En este caso, la capa de aplicación. Necesito un recurso, necesito un repositorio y necesito una nueva instancia de categoría. Lo mismo.
con el método de borrado, con el método de lectura y con el método de actualización. Si yo de repente quisiera cambiar de REST a GraphQL, todo lo que tengo que hacer es pasar de crear un nuevo repositorio de GraphQL e implementarlo en cada uno de estos métodos, por ejemplo, y cambiarlo sería tan sencillo como esto. Tanto a nivel de frontend como a nivel de backend hemos usado la misma lógica de negocio, simplemente cambiamos la infraestructura que se iba a usar para ejecutarse y ya la aplicación. Denme un momento. Bueno, en lo que vuelve a Milcar, si tienen alguna preguntita o lo que sea, la pueden ir dejando en los comentarios y después al final leemos todas las preguntas juntas. Y ya la aplicación funciona sin haber rehecho la lógica de negocio de nuevo, cosa que hubieran tenido que hacer si ustedes parten la aplicación totalmente desde cero, cosa que hubieran tenido que hacer si ustedes empiezan desde cero una aplicación, no separan la lógica de negocio y de la infraestructura y luego tienen que hacer el frontend de la misma. O si empezaron por el frontend, luego tienen que hacer el backend de la misma. Incluso si manejan dos lenguajes diferentes, es más fácil convertir la lógica de negocio de un lenguaje a otro, puesto que utiliza los conceptos más básicos del mismo, que cambiar o que traducir el código al completo de un framework a otro. ¿Por qué? Porque a menos que se sepa la estructura de memoria de ambos frameworks y de lo que tienen dentro, a ustedes se les puede escapar cualquier funcionalidad del software, cualquier modelo o cualquier medio que utilice para hacer lo que tenga que hacer. Ese es el provecho que se les saca. Ahora, si tienen algunas preguntas en lo que yo monto para mostrarles cómo funciona, las pueden hacer. ¿Está todo bien? Ay, Todo perfecto, no hay preguntas. no, espérate, y yo también tengo un contratiempo. Esto tiene que actualizar y estoy con datos. Lo tendré que cerrar. Me da cosa cerrar así. Ninguno tiene preguntas o alguna duda. Acá hay una pregunta de Tomás. ¿En qué comparación con otras arquitecturas, qué beneficios tiene la arquitectura hexagonal? Ah, no. A ver, sirve para separar lo que la aplicación hace de lo que tiene por encima. Como ven, yo usé, además de que no hice gran cosa, porque como el backend y frontend están en el mismo lenguaje, todo lo que hice fue copiar y pegar. La arquitectura hexagonal te ayuda a separar lo que la aplicación hace de con qué lo hace. Yo simplemente, como estoy utilizando el mismo lenguaje
copié la lógica de negocio del backend que hice primero al frontend y lo implementé. Lo mismo si el frontend, si el backend lo hubieras hecho tú en otro lenguaje, pues la lógica de negocio la traduces a JavaScript desde ese lenguaje. O viceversa si tú empezaste con el frontend. Así no se te escapan, así no se te escapan casos de uso, no se te escapan modelos, no se te escapan funcionalidades que, por ejemplo, si se te hubieran escapado si tú te dedicas a convertir una aplicación de un lenguaje a otro o, o de una estructura completa, de un framework a otro. Por ejemplo, se te podrán olvidar si las aplicaciones que estás manejando son propias, pero si son ajenas, si no la conoces al completo y simplemente te dedicas a hacer la conversión de un framework a otro, de un lenguaje a otro, la aplicación podrá no funcionar por completo. Ahora, en comparación con otras arquitecturas, pasa que las arquitecturas coexisten. Un ejemplo es CQRS. CQRS a la práctica es bastante sencillo. Separamos las consultas de lo que hace de los comandos, que es comando y que es consulta. Básicamente, los comandos son todas las operaciones que no son get, que no son una consulta de base de datos. O sea, create es un comando. Es, ah, Update es un comando. Delete es un comando. Pero eh, get es una consulta. ¿Qué tal que nosotros queremos consultar otro tipo de agrupación de datos? ¿Qué tal que necesitamos un método que nos muestre en realidad todas las categorías en vez de la respectiva de su usuario? Pues esto iría en un repositorio aparte que podría llamarse Category Query Repository, que tiene tanto este como otros métodos de obtención en base de datos. La capa de aplicación se separa en dos carpetas llamadas, eh, por ejemplo, commands y queries, y dependiendo de si es un comando o una consulta, las funcionalidades de su software van acá. Del mismo modo, la infraestructura. Aquí es la parte importante, pero eso ya de CQRS, pero esto ya tiene que ver más con diseño de sistemas que con arquitectura de software. Todas las operaciones que son comandos, se hacen en una sola base de datos y todas las operaciones que son consulta se hacen en otra muy distinta. Pero hay una herramienta que conecta ambas bases de datos para que tengan la misma información. Sí me doy a entender, pero esto ya pasa de ser arquitectura de software a ser diseño de sistemas. A nivel de arquitectura de software, CQRS solamente es separar los comandos, vuelvo y repito acá, de las consultas. Ahora, arquitectura no solamente sería lo que yo les expliqué, que es arquitectura hexagonal, o lo que les acabo de explicar sin necesidad de modificar el proyecto, que es CQRS. También cuenta como
cualquier estructura de carpetas que ustedes trabajen en una aplicación, porque no me dejará mentir quien ha usado React, que más allá del SRC y de components, cada quien maneja su propia estructura de carpetas. Quien maneje Express no me dejará mentir que después de SRC eh, tienen cualquier cantidad con cualquier tipo de nombres su estructura de carpetas. Esto más bien va de cómo ordenamos nosotros una aplicación para a nivel de código hacerla escalable sin tener conflictos, sin tener conflictos en la misma. Por ejemplo, esto es un simple microservicio cuya labor es crear resúmenes, pero la lógica más compleja, irónicamente, está en el frontend. ¿Por qué? Porque es quien necesita más dependencias, es quien hace todas las peticiones que sean necesarias para que la aplicación funcione. Vamos, por ejemplo, acá en context. Por ejemplo, resource context. Repito, yo no estaba trabajando con una aplicación completa, sino con un microservicio a nivel de backend. Pero en este ejemplo, estaba trabajando con otro microservicio llamado Auth0, al que expuse con solamente una variable, user ID. Tengo esto para fines de pruebas, pero si yo, por ejemplo, descubro Auth0, instancio user e hice authenticated, y en lugar del código que ven acá, que lo tengo solamente con fines de prueba, preguntamos si está autenticado el usuario, y si está autenticado usamos su ID, y si no, pues simplemente no lo usamos y la aplicación no accede. Ya yo estoy exponiendo todo un microservicio a través de una sola variable. Esto puede cambiar y cambiaría a nivel de imports y de dónde se instancia. Si ustedes quieren cambiar de servicio, todo lo que tienen que cambiar acá son 3 líneas, no tienen que reescribir nada. ¿Otra pregunta? ¿Está todo bien, Memi? Perfecto. Acá solamente había una sugerencia de que si tenías a mano el gráfico del hexágono con los interfaces a la izquierda y los adaptadores a la derecha. Si no lo tenés a mano, lo googleamos rapidito para si te ayuda para explicar. Sí, bueno, sí, pero entonces aquí yo quiero remarcar algo, porque esto es muy subjetivo y es ambiguo incluso. Bájalo, o creo que yo lo puedo bajar acá, da un momento. Venga, les explico la parte ambigua de esto. ¿Por qué hay varios gráficos? Porque cada quien tiene su forma de hacer las cosas. ¿Está mal? No está mal. A la final, a la final el producto acaba siendo muy parecido. Expliquemos la Clean Architecture. Va de lo mismo que le expliqué, solamente que aquí al parecer hay 4 capas, pero en teoría sigue siendo las mismas 3. Las entidades que son los modelos, la capa de dominio. Lo que les expliqué de la regla de dependencias es que las capas externas utilizan las internas, no al revés, pero no hace falta. Ustedes simplemente véanlo de este modo, como se lo expliqué. Pues las entidades tienen la lógica de negocio, que son las entidades y los métodos que se utilizan en ellas. Los casos de uso son la razón por las cuales ustedes aplican
los métodos del repositorio sobre una entidad. Básicamente es un controlador. Ustedes toman una entidad, toman un método y lo implementan allí. Por eso ni siquiera lo explico porque ni siquiera tiene sentido que una entidad importe un caso de uso. Al contrario, el caso de uso importa a la entidad y el método que se aplica sobre ella. Y ya la infraestructura es la parte que conocen, que es lo que les expliqué. Allí ustedes cumplen con un caso de uso tal como el caso de uso lo especifica. Vamos a hacer la comparativa en el frontend y en el backend para que vean cómo, a pesar de que son dos entornos diferentes, a su manera cumplen con lo mismo. A ver, infraestructura. Ah, no. Un controlador es el equivalente a esto. En un custom hook de React está la función para crear que cumple con este caso de uso a su manera, al igual que aquí también está la función crear. Aquí está la función borrar, así como aquí también está la función borrar. Aquí está la función, el caso de uso leer, como aquí también lo está. Lo que cambia es allí donde aplican. Entonces, analizando esta gráfica tenemos los controladores, los gateway y los presenters. Y los devices, web, DB, external interface, UI. La capa verde y la capa azul son la misma cosa. Por ejemplo, aquí se le conoce como adaptadores de interfaz. El concepto de controller, ustedes lo conocen. Eh, los gateways básicamente sería la dirección para conectarse al servidor de base de datos o a un servicio que les haga a ustedes cualquier operación. Y los presenters, que es un concepto de la forma más tradicional del modelo vista controlador, que es que eh, los, las operaciones GET, las consultas, están directamente conectadas con la vista. No hace falta un método no hace falta un método a la hora de ver datos. Todo esto es lo que se conoce como infraestructura. Todo esto puede variar según sus necesidades porque esto depende de lo que ustedes estén usando. Y ya estos conceptos ustedes lo conocen. Que la base de datos, que la interfaz de usuario, que la plataforma, dispositivos móviles, computador, tablet, lo que sea, o una aplicación web o una interfaz externa, como puede ser una API. Todo eso es infraestructura. Todo eso no les aporta a ustedes en lo que su aplicación hace, solamente le aportan en que lo hace. Por eso, para el caso en que los expliqué, ya estas dos capas, no sé, estas dos capas, la verde y la azul, no solamente eh, serían una sola capa, sino que ambas son la misma cosa. Otro ejemplo, eh, puertos y adaptadores, pues es lo mismo. En el dominio vimos entidades, repositorios, no vimos eventos y servicios porque la aplicación no es más compleja, pero también pueden haber. ¿Qué son eventos y servicios? Básicamente son lo que conocemos a nivel de base de datos como triggers, pero en este caso a nivel de software. Si una aplicación tiene que hacer un efecto secundario después de un comando, como lo es crear, actualizar o borrar, véanlo ustedes como un sistema de inventario. Por ejemplo, si se crea, debe haber un evento que se comunique con un servicio, con el servicio de base de datos y añada una unidad o las unidades que sean necesarias
por, de un producto porque el mismo se creó. Asimismo, si se actualiza, asimismo, si se borra. Los casos de uso que son inconfundibles porque es lo que su aplicación hace, y del mismo modo la infraestructura que es lo que ustedes quieran. En este caso, un cliente REST, un adaptador de email, un adaptador de entidades, el típico ORM, los controladores y un message broker. Entonces, no importa ni siquiera cómo luzca, se, eh, se acaban dando cuenta de que que todo esto hace parte de lo mismo, tanto la capa verde como la capa azul. Y tiene sentido, básicamente por lo que yo les expliqué. Las entidades son todos aquellos datos que ustedes manejan en su aplicación y cómo los manejan y de qué forma los manejan. Los casos de uso son las cosas que su aplicación hace y la capa de infraestructura, que es todo esto, o en este caso, todo esto es con lo que ustedes estén programando. Del mismo modo, asimismo, el core lógico de la aplicación, el puerto, que son, que son los repositorios, el adaptador, que son la capa de aplicación, y ustedes ya lo llevan a una app web, a una aplicación de escritorio, a una base de datos, a caché, allí donde lo necesiten, a un sistema de mail, para cumplir con las cosas que su aplicación hace. Entonces, más allá de que todos estos ejemplos le puedan llegar a parecer ambiguos y unos más complejos que otros, eh, todo gira alrededor de lo mismo. Todos estos ejemplos son iguales. ¿Alguna otra duda? Sí, no sé si ya la respondiste, pero Ramiro, no, Emir pregunta, ¿qué manera recomendás para hacer inyección de dependencias en el front? Inyección de dependencias, eso es lo que hace Angular. No, no lo manejo. ¿Por qué? Bueno, para rematar no uso Angular y no conozco ese patrón de diseño, pero tampoco se me ha hecho la necesidad, por ejemplo, pues, ¿cómo te explico? No, perfecto, responde. Es válido, no sé. ¿Hay algo que nos quede Sí, por tratar o podemos ir cerrando? o sea, yo ya estoy para responder preguntas. Ok, bueno, si tienen alguna pregunta, comentario, dice, ¿qué desafíos comunes te has enfrentado? Pregunta Tomás. ¿Qué desafíos comunes me he enfrentado? Bueno, eh, esto ya se saldría, esto ya más, esto ya se saldría de, sí, vamos a explicarle cómo funciona Express. Yo tengo esta parte este repositorio es público. Ustedes lo pueden ver si quieren. Pero ¿cómo abordé yo de manera organizada una aplicación de Express? Aquí vamos a mostrar. Cuando vi la arquitectura de Express, vi que era un microframework. Como microframework que es, yo tengo que saber dónde empieza y termina Express, porque todo el mundo lo ve difícil. Express es sencillo. Todo en Express inicia donde app inicia. Importamos las rutas pertinentes, instanciamos los servicios pertinentes y luego instanciamos Express y exponemos las rutas pertinentes. Aquí se importan, aquí se exponen. Todo inicia acá. Continuamos con las rutas. Vamos a ocultar esto, que esto es documentación. A ver, estos no los consideraría yo patrones de diseño porque ni siquiera le he puesto nombre. Pero básicamente yo trabajo mucho con abstracciones, como lo ven, porque eh, no me gusta tener el código desordenado porque más allá que estoy usando microframeworks,
o bibliotecas, esto es muy difícil de escalar. Por ejemplo, yo aquí tengo un controlador compartido con un controlador compartido que básicamente serían tres controladores en uno. ¿Por qué? Porque contactos, descripciones y títulos, como vieron en mi lógica de negocio que hereda de categorías, pues bien podrían usar el mismo controlador. Si yo quiero una categoría nueva, pues la desarrollo a nivel de lógica de negocio y en lugar de yo crearle un controlador propio, como sería lo normal, yo sí todo, ya no solo un controlador propio, un set de pruebas propio, un modelo propio, solamente creo una entidad nueva en las categorías y escribo, por ejemplo, yo tuve una descripción, títulos, yo tuve roles, pues creo un modelo nuevo que se llame rol y creo y añado una ruta que se llame rol. Solo haciendo esto y añadiendo un modelo nuevo, me evito crear el modelo y el controlador. ¿Por qué? Porque como rol, hipotéticamente, depende de la categoría y este es las rutas de las categorías, solamente la añado. Estos son otros tipos de abstracciones para infraestructura, están, pero también es válido. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona esta ruta? Pues básicamente yo recorro el array de recursos recibiendo el recurso por el que me hayan preguntado y hago la petición que pasa por este middleware y cumple con el método pertinente. Ahora, vamos a explicarle el middleware que también maneja abstracciones. Yo importo este middleware se encarga de validar la información antes de que llegue al controlador. Este middleware recibe todas las entidades que yo quiero validar, que tienen sus propias formas de validación, que son estas, y ejecutan un método que se llama validar request, validar petición. Dada la cantidad de líneas que consume ese método, era mucho más sencillo tenerlo una sola vez aparte e importarlo donde yo quiero que esté el middleware y simplemente repetir por cada entidad que quiero utilizar el método validate request y le paso el modelo. Entonces, cuando quieran ir a la ruta de contactos, hacer una petición post o update, pues se va a validar la request según el modelo contacto. Si quieren ir a descripciones, se valida la request según el modelo contacto. Y si quieren ir a título, si quieren ir a título, se valida según el modelo título. Esto es mejor que yo tener, por ejemplo, que yo tener esto pegado acá. Y si yo necesito que se cambie la implementación, se la cambio y esto no se da cuenta. Tener así de diseminado y de disperso el software me hace saber dónde están los errores y me hace corregirlos oportunamente. Otro ejemplo, Perfecto. dado, ¿Querés que dado que pasemos a yo, otra pregunta cortita? sí, Y dos preguntas cortitas más y terminamos. ¿Cómo te fue hacer pruebas con esta arquitectura? Me imagino que ah, consulta a nivel no, no, dificultad.
eso era lo que yo iba a hacer. Sí, eso era lo siguiente que yo les quería explicar por mi cuenta. Vean esto. Como se dieron cuenta, yo estoy trabajando una ruta para varios recursos porque todos dependen de, del mismo modelo, del modelo categorías. Así como yo no hice ni tres controladores, ni tres modelos, ni tres rutas, miren el tiempo que me ahorró, yo del mismo modo puedo eh, hacer lo siguiente. Creo una nueva ruta a consultar y, y dos objetos. Un objeto que son datos creacionales y y otro objeto que son datos de modificación. Vamos a cerrar todo esto para ver para mostrarles cómo funciona. Entonces, del mismo modo que yo evalúo las rutas consultando, consultando recursos, pues así mismo hago las pruebas. Por cada recurso que recibo un recurso, contactos, descripción y títulos y el hipotético. Roles. Yo ejecuto yo ejecuto la prueba para crear datos, para leer datos, para actualizar datos y para borrar datos. Aquí recomiendo que sea en ese orden. ¿Por qué? Porque este tipo de test llamado features test no solamente testean cada método, testean cada ciclo de vida. Por ejemplo, ustedes no pueden borrar, ni modificar, ni leer un dato que ustedes primeramente no han creado. Ustedes no pueden leer un dato que se ha borrado. Ustedes no pueden actualizar un dato que se ha borrado. Entonces, primero se crean, luego se leen, luego se modifican y luego se eliminan. Y como como usan, estas pruebas, estas cuatro pruebas hacen uso del mismo controlador, que ya vimos la forma en la que puede manejar varios recursos. Si quiero añadir pruebas para una nueva entidad, pues ya se los expliqué. Necesito, necesito añadir el recurso, un nuevo modelo de datos llamado roles. Y a nivel de infraestructura, esto escala perfectamente, porque no he tenido yo que crear pruebas aparte para roles. Otra. Y la siguiente pregunta. Estamos. Ah, vale. Por último, ¿dónde se puede encontrar ese repositorio que estás compartiendo y cuáles son tus redes sociales? Esa es pregunta mía. Pues todo eso está en el mismo lado. Las redes, en mi Twitter, que es lo que manejo, está el ¿Puedes repositorio. mostrar tu Twitter? Eh, sí, puedo mostrarlo. Es que no me gusta o sea, no me gusta el loop. Ah, no hay problema, no hay problema. Ajá. Bueno, ¿cuál es tu Entonces, arroba en Twitter? de Carmichaels. Ya va. Así, ya. Perfecto. Bueno, ahí te queda tu Twitter para que puedan encontrar el repositorio que vieron en este workshop. Muchas gracias, Amilcar. Estuvo buenísimo. Si tienen cualquier duda, les puede consultar a Amilcar por las redes sociales, que siempre está activo respondiendo consultas de cualquier tipo, literal. También pueden comunicarse por el server. También me gustaría que dejen un feedback, que lo voy a pasar por el Discord, si no es mucha molestia. Y no sé si tenés algo más que agregar, Amilcar. No, está bien.
Bueno, mil gracias por conectarse. Espero que les haya servido, que se lleven algo nuevo para aprender. Ahí está el feedback y bueno, muchas gracias por conectarse. Besitos a todos.